una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. ¿Cómo poder estar contigo una vez más? Poder estar en el mejor programa de esta noche en Radio Alternativa 107.1 FM. Este es tu programa Sin Miedo al Éxito. Gracias por estar con nosotros desde ya y estar en sintonía, poder acompañarnos y poder pasarla fenomenal, poder pasarlo bomba y poder sobre todo traer a ti un tema nuevo, traer a ti un tema que seguramente va a llegar a nuestro corazón, que nos va a enseñar grandes cosas y sobre todo que vamos a poder hablar de algo muy tedioso, pero a la vez también muy común. Sí, así que no hablemos de eso que voy a esperar. yo lo sufrí, pero de verdad, más adelante. No, nosotros lo sufrimos porque tú. Es cierto. Sí. Vamos a poder presentarnos antes de arrancar con el tema de esta noche. Así que esta noche estará contigo Joey Ramírez, Esther Casasola, Ana Jaques, Franklin Vázquez. Dulce España. Dulce, bienvenida, Sin Miedo al Éxito. Tenerte acá por primera vez. Un aplauso. Gracias por estar con nosotros acá. Es el debut de Muchísimas gracias, de verdad, muy emocionada, muy contenta. Gracias por la invitación. Me siento como en casa porque creo que han hablado un poco de mí por acá. Entonces, un montón. ¿verdad que sí? Yo diría, mucho. ¿verdad que sí? Entonces, pues gracias. Hoy ya me pueden conocer. Qué bueno. Ya pueden conocer mi voz. Entonces, de verdad que bendición estar por acá con ustedes, compartiendo y aprendiendo también pues de cada uno de ustedes. Sí, la vamos a pasar muy bien. ¿y si viene de España o no? Pues parte de mí, creo que sí. Sí. Dice, no vengo de Morales, me pedí España Morales. Vengo de un poco de todos lados, así que aprovechando el mundial, pues digamos que sí. Es mixta. Sí. Es mixta y me imagino a la comida, no sé por qué. Soy De mixta. verdad. Sí, pero es mixta. De verdad. Cierto, mixta, es cierto. No soy mixta. Pero excelente. De verdad tengo tiempo de no comer mixtas. ¿Qué se sentirá comer mixtos? Nunca A has mí me gusta comido. mucho de eso. ¿A No, mí? bien. Sí, sí. Por eso, ¿qué se sentirá comer mixtos? Sí. No, qué ¿Quién nivel. se inventaría eso, man? Qué curioso. Bien curioso. Lo vamos a No, buscar. ajá. Si alguien sabe la historia De las mixtas. de las mixtas. Vos, pero debe ser algo de aquí de Guate. No, Yo no lo he es visto en uno- otro lado, la verdad. Sí, creo que es un platillo, pues digamos, típico. Creo. Es un platillo típico. Sí, Ajá. puede ser. Yo digo que es la adaptación de algún platillo mexicano que lo adaptaron vez a lo guatemalteco. eso, tal vez, Presiento, puede no ser. sé. Porque tenemos mucha como que combinación. Vos de si bien gastronomía. fácil, vos, solo la tortilla, el aguacate, la salchicha y el repollo, ya está. No digas porque me va a dar hambre. Sí, me vas a poner ahí en sala de espera. ¿Qué más seguro que tenía hambre? Sí, ese es el problema, pero mira, hoy creo que vamos a poder hablar de un Démosle. tema excelente. Y cuando hablamos de esperar, creo que muchos de nosotros se nos viene a la mente aburrimiento, cansancio, ver en qué perdes el tiempo para poder distraerte un poco, etcétera. Así que hoy vamos a poder ejemplificar cómo nuestra vida se entorna o se llega a ver muchas veces como en sala de espera, cómo nosotros poder mantenernos positivos, motivados en ese momento de espera, qué hacer en medio de la espera, qué significa la espera, todas esas preguntas que alguna vez te hiciste estando en la sala de espera, o también si te encuentras en este momento en la sala de espera, creo que estás en el lugar ideal. Así que el tema de esta noche es sala de espera. Sala de espera. Y creo que la mayoría de nosotros alguna vez, o en la mayoría de nuestras vidas alguna vez, hemos tenido ese momento de poder esperar. Y no me estoy refiriendo a la fila del banco, a la fila para el supermercado, o etcétera, sino poder esperar una respuesta. ¿Cómo ha sido ese momento de poder confiar en medio de la espera cuando tú necesitas una respuesta, así como un chasquido de dedos? ¿Cómo han vivido esta situación? ¿Cómo la han podido atravesar? ¿Cómo han podido mantenerse con fe? Y creo que serían unas interrogantes para poder arrancar el programa de esta noche, y también invitar a toda nuestra audiencia a que si han vivido esta misma experiencia nos comenten ahí al 4215-8766. Sí, yo creo que ocurre algo bien significativo en poder esperar, porque creo que es en donde esperamos, en donde nuestro carácter se desarrolla. Muy bueno. Entonces sí. creo que Dios... Escuela de carácter. Claro, creo que Dios... A ver, para empezar con todo esto y poner base a todo,
pienso que Dios no tiene prisa. Nosotros sí tenemos prisa. Entonces, a Dios, por eso es que Dios nos trabaja cuando nosotros queremos y a la hora que queramos. Porque en primer lugar Dios es eterno, ¿verdad? Dios no tiene nuestro tiempo, es atemporal. Entonces nosotros muchas veces queremos las cosas rápido, nos cuesta esperar, porque para nosotros siempre hay un principio y hay un fin, mientras que Dios no. Entonces el único propósito de Dios hacernos esperar, digo hacernos entre comillas, porque muchas veces como Dios me está haciendo esperar, ¿verdad? ¿Qué necesidad tiene Dios de que me haga esperar? Sin embargo, hay algo que se produce. No somos los favoritos de Dios, dicen. Ajá, cabal, pero hay algo que se produce ahí que no se produce en ninguna otra cosa. Y es que en la espera se desarrolla a Cristo. Es la única manera en donde Dios va perfeccionando eso en nosotros. La verdad es que nos cuesta esperar porque creo yo que muchas veces no dimensionamos la capacidad de cómo Dios trabaja. O sea, es decir, pensamos que Dios trabaja, o sea, tenemos que ver a Dios trabajando para nosotros confiar que Dios trabaja. Pero no es así. Realmente nosotros no tenemos por qué ver cómo trabaja, y de hecho así trabaja el reino. Y es importante entender que si Dios se demora para respondernos algo que nosotros queremos, no es que Él lo haga a propósito, sino que en esa espera Cristo se está desarrollando en nosotros. Y ese es el principal propósito de todo. No es obtener eso que estamos esperando, sino que Cristo se desarrolle en nosotros. A mí me ha tocado esperar muchas cosas y cuando lo recibo ya no me causa ni alegría ni nada. Simplemente ya es como, ajá, es como lo tengo. Pero en el proceso fue Cristo que se desarrolló. Entonces creo yo que eso es lo más importante en el hecho de poder esperar. En la perspectiva eterna obtenemos más en la espera que recibiéndolo ya. Buenísimo. A ver, los demás, ¿qué piensan? ¿Cómo han sido? Le replanteo las preguntas. Repíteme la pregunta, dijo. ¿Cómo ha sido su fe, su confianza en medio de la espera? ¿Cómo ha sido también el momento en el que Dios los ha puesto en un lugar a hacer una pausa y decirles, bueno, deben de esperar? ¿Cómo lo han vivido? Ok, bueno, desde mi experiencia al menos, al inicio fue un poquito, no fue un poquito, fue muy complicado, pienso yo. A ver, ¿en qué situación, si se puede conocer? Bueno, cuando uno está orando porque se acabe una situación, y no se acaba, pasan los años y no, o sea, años, no estoy hablando de meses, estamos hablando de años y no se acaba. Llega un punto donde perdiste la esperanza, llega un punto donde uno quiere desistir realmente. Y por lo menos a mí me es que siempre dice esa frase, hay que darles contexto después. Sí. Pero lo que pasó en mi caso al menos fue con la situación de mi hogar, ¿verdad? Todos los problemas de mi casa. Y lloré mucho tiempo porque esa situación se acabara. ¿Cuánto tiempo aprox? Aproximadamente estamos hablando que hasta este año ¿sigues orando? Estoy viendo resultados. Y estamos hablando de que yo empecé a orar, yo tengo 19 años y yo empecé a orar cuando tenía 8 años. O sea, sí, casi la mitad, casi. Es un montón de tiempo, ¿va? O sea, viéndolo así. Pero hubo un momento en mi vida, más que todo en mi preadolescencia, donde yo quise desistir. O sea, yo quise desistir porque yo dije, es que esto se ve que no va para ninguna parte. Se ve que realmente no está funcionando. Y llegó un punto donde traté como que de justificar el que yo quería dejar de orar por eso, ¿verdad? Y decía, bueno, es que tal vez simplemente Dios no quiere que pase y ya. Entonces, ¿para qué voy a seguir orando si Dios no quiere que pase? O sea, estaba poniendo una palabra que Dios no había dicho. O sea, Dios no había dicho no. Claro. Pero yo estaba tratando de justificar eso y decir, bueno, si no lo hice es porque aún no, ¿verdad? Pero Él no me había dado una respuesta a mí. Y al final, la verdad, fue un proceso muy complicado porque creo que cuando estaba niña, cuando uno está chiquito, creo que uno tiene una fe muy fuerte. Uno yo siento que tiene una fe muy, muy fuerte, muy firme y por más que uno diga, es que solo es un niño, uno es muy consciente a cierto punto, y más cuando estamos hablando de las cosas de Dios, yo creo que son de las cosas en las que más firme se pone uno en ese aspecto.
Pero cuando yo llegué a mi preadolescencia, sí fue ese momento donde, o sea, y estamos hablando también de una etapa muy complicada, pienso yo, Claro. para el ser humano, ¿verdad? Sí. Y al final fue ese momento donde yo quería decir, no, ya no, simplemente, o sea, y fue incluso uno de esos momentos donde yo quise simplemente acabar con todo, o sea, yo quería acabar con la situación y arrastrarme junto con ella. ¿Y qué te hizo seguir esperando? El momento en el que yo decidí, hubo un momento donde yo decidí no solo orar por la situación, sino pedirle a Dios que me diera fuerzas para seguir también. Y llegó un punto donde yo conocí a alguien más que pasó casi por lo mismo que yo estaba pasando, y yo lo sentí como una respuesta de Dios de que aún estoy trabajando, o sea, dame chance, ¿va? Porque esta persona me contó su testimonio y al final, o sea, era como lo que yo quería. Entonces yo dije, si esta persona pudo seguir orando, lo hizo, no desistió y ahora tiene estos resultados, es porque realmente Dios quiere que siga, que no tengo que parar aquí. Y al final seguí orando, pasaron muchísimas cosas, tanto que llegó al punto en el que tuve que alejarme de esa situación e incluso desde lo lejos seguir orando porque esa situación se acabara en ese lugar. Y gracias a Dios yo hoy en día ya veo esa respuesta de Dios. Qué bueno. Yo ya veo cómo las cosas están cambiando. Qué bueno. Y realmente a mí me alegra mucho el corazón y me alegra no haber parado, no haber dejado que simplemente esa fe que yo sabía que había dentro de mí se apagara por completo, sino pedirle a Dios que Él me diera las fuerzas para seguir, porque muchas veces creo que pedimos, pero olvidamos también que por nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. Sí, Y no claro. se trata solo de pedir, se trata de también tener esa misma conexión con Dios, platicar con Dios y expresarle lo que estamos sintiendo a causa de lo que está sucediendo. Y al final eso es ese momento donde uno encuentra un padre, un amigo, una compañía, y ahí es donde esa fuerza, es como ese amigo, ¿verdad? Que uno llega y le cuenta y le da las fuerzas a uno para seguir adelante. Yo creo Tremendo. que si Dios te hubiera respondido rápido, te hubieras olvidado de Él en la adolescencia. Sí. Sin embargo, que te estuviera esperando hizo que en la adolescencia la pasaras confiando en Él. Y eso es significativo. Desarrolló Sí. paciencia, yo diría que Claro. es el mayor indicador de paciencia. Yo creo, sí, es que yo creo Sí. que así es como actúa el Señor, porque incluso Moisés, él no entró a la tierra prometida. O sea, mira todo lo que pasó. O sea, cualquiera Si hablamos de mérito, ajá, si hablamos él de ten- mérito, él tendría de un gran espera, o mérito. sea, que para obtener eso, no, Sí. no, hombre, Si fuera- dejen que ahora entre. espera. Pero Sí. Dios no lo dejó entrar. Sí, Y uno puede decir, totalmente. y fíjate que así pasa con Qué mala onda, diría uno. Así Qué pasa en mala- nuestra vida, porque muchas veces es como Dios ya se me está acabando la vida y no veo esto cumplido. Pues no importa, Dios lo va a cumplir en la otra generación o en la que viene o en la otra que viene. Y nos Tenemos- afanamos. Sí, tenemos que pensar más de una forma eterna Excelente. que momentánea. A ver. Sí. Fíjate que para mí una de las experiencias personales donde ha puesto a prueba mi paciencia Es con la Franklin. verdad, es mi matrimonio. Se sabía. Hay testimonio, hay La testimonio. verdad que sí, pero hoy, aparte del matrimonio, fue el embarazo, la verdad, para mí. Uy, El embarazo, mi embarazo fue una prueba de verdad de paciencia y de espera, porque de verdad, o sea, cuando ya estás en ese estado de tu vida, En donde esa sabes que etapa. es donde sé que estoy creando vida dentro de mí, pero tengo que esperar 9 meses. La verdad es de que es ahí donde uno, o sea, bueno, te hablo personalmente, pues me llené de mucha ansiedad, me llené de mucho miedo, empecé ¿Por lo que venía? por lo que venía, Ok. claro, por lo que venía, y por lo que estaba pasando. O sea, de primero, la emoción y la espera de saber qué va a ser. O sea, va a ser niño, va a ser niña, o sea, La primera gran noticia. eso te intriga, eso, o sea, yo quería que pasaran ya los meses y saber, y después que naciera, o sea, yo la verdad que no he padecido de ansiedad en mi vida, o sea, soy muy pequeña, soy un poco fresh en ciertas áreas de mi vida, entonces ansiedad así como que no
no lo he vivido mucho, pero durante el embarazo sí, los últimos meses de embarazo me llené de mucha ansiedad de saber cómo le íbamos a hacer, cómo iba a cambiar nuestra vida, cómo iba a ser el bebé, o sea, físicamente, eso me llenaba de una... Sí, porque no quería que se pareciera a mí. Y sale. Se parece, es idéntica. Sí. Entonces, la verdad es que el Señor en esos 9 meses trabajó en mi vida significativamente. El hecho de esperar, de ser paciente, de confiar en Él, de quitar temores, de quitar miedo, o sea, de depositar todo eso que te llena de miedos, o sea, voy a estar bien yo, va a estar bien el bebé, cómo va a salir todo, Descansar o sea, situación, y descansar en Él, exacto, descansar en Él. Y la verdad es que fue una temporada de mi vida donde pude experimentar de una manera diferente cómo el Señor puede trabajar en la vida de uno, en estar tranquilo, en llenarte de paz, en llenarte de paciencia, en llenarte, o sea, que durante esos meses, o sea, tu mente, tu corazón y todo puede cambiar. Pues la verdad que una experiencia muy diferente, pero una experiencia muy linda en mi vida, donde pude aprender de muchas cosas y como el Señor pudo cambiar muchas cosas en mi vida. Creo que tú nos ganaste, Dulce. Sin subestimar la experiencia de los demás o las propias, creo que nos ganaste. Yo admiro mucho en el caso de poder experimentar ese proceso y esa etapa de ser mamá, de crear vida. Eso creo que no tiene comparación con nada. Es un cambio rotundo de vida, total, de todo. Entonces, creo que nos ganaste ya. Y fíjate que lo que dice Isaías, 4:31 es, no sé, para mí espectacular, porque dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice los que lo quieren ya o los que corren tras los resultados, dice que los que esperan. Yo estoy seguro que lo que pasaste tú, lo que trataste tú también, eso Dios te dio nuevas fuerzas, claro, que al principio no las tenías. Entonces dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las manos como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Imagínate qué comparación con las águilas. Pero eso es increíble, porque dice que eso ilustra a que tendrán nuevas fuerzas. Y te está diciendo, caminarán, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí te está diciendo, tendrán nuevas fuerzas, pero si viene otro problema, ustedes no se van a cansar. Si viene cualquier otra adversidad, ustedes no se van a fatigar, porque ya aprendieron a tener fuerzas del Señor en medio de eso. Entonces es importante que tengamos eso. O sea, cualquiera que decir, yo no tengo pruebas, pues es mejor que las tengas, porque eso forma carácter. Excelente. Ana, coméntanos, ¿cómo has vivido este tema de sala de espera? ¿Te has encontrado en salas de espera que no sea tal vez la del banco, la del supermercado, la del hospital? Algo tal vez un poco más personal. O si te has encontrado en medio de esas también muy cotidianas, ¿cómo lo has vivido? Bueno, yo en cierto punto sí tengo algo de paciencia. Wow, nos ganaste. Enséñame. Yo sí me considero un poco de paciencia también. Pues en mi caso, que la más chocante para mí son mis hermanos. No. Yo creí que sí. No, con ellos los quiero mucho. Ellos me han enseñado a tener paciencia. Pero más que todo es cuando yo deseaba viajar y ver a mi familia y no podíamos. Okay. Que fue un proceso para mí muy doloroso. El cambio de RD para acá. Sí, wow. Es exagerado, tanto la cultura, la comida, el hablar, caminar, todo aquí es muy diferente. Entonces fue un choque y para nosotros era como que ya queríamos irnos, por lo menos ver a la familia, pasar aunque sea una Navidad con ellos. Y sí era como un poquito doloroso, se puede decir. Sí, qué difícil. Fue un proceso casi de 10 años. Wow. Pero, sin verlos. Sí. ¿Desde qué año viniste, si se puede saber? Desde los 4 años. Ok, sí, qué complejo. Entonces, ¿y tienes ahora? Sí, complejo. No se le pregunta nada. No, 19 años. Wow. Pero sí, o sea. Ya eres más guatemalteca entonces que. No. Saquemos la calculadora. ¿Cuánto tiempo? Sí.
15 años. Sí, wow. Sí, que O sea, ¿Llama Chapina entonces? no. Bueno, yo sigo bueno. siendo dominicana, a mí eso De no me corazón. lo quita Eso. nadie. Pero Eso. sí, o sea, ese fue un proceso más marcante en mi vida, que más determinó lo que yo quería hacer. Y ya cuando lo logramos tener, cuando logramos poder ir, fue como algo tan... fue como liberarse de cargas. Interesante. Fue como soltar quizás cosas que no sabíamos que llevábamos. Y para, bueno, yo diría en general, para todos en la familia fue como, wow, esto fue lo máximo. Era lo que tanto anhelábamos, tanto lo esperábamos. Y obtenerlo después de tanto tiempo de orar, de suplicar para poder viajar, fue algo maravilloso para mí. O sea, Excelente. esa fue la experiencia que más paciencia tuve que tener. Y Pero cuando llegó la fue fenomenal. La que más me gocé al obtenerla. Qué súper. Sí, de eso creo que es muy puntual poder hablar, como al final, después del proceso, después de la prueba, de la espera, creo que es aún más gratificante poder llegar a lo que tanto esperabas. Tú dices, wow, tardé 10, 15, 20 años, Pero valió la pena. Lo lograste, porque Dios estuvo contigo, porque Él te ayudó, porque Él lo logró, porque sin Él no hubieras aguantado tanto tiempo, sin Él Ana hubiera agarrado un avión y yo me voy en los 5 años para allá. Sí. Entonces sí, pero Sí. con Él ayuda a que la espera sea más ligera. Claro. Él mismo lo dice, que su yugo es duro, pero que su carga, no, perdón, lo estoy confundiendo. Ajá. Que su yugo es fácil Fácil y ligera es su es carga. carga. Sí. Entonces creo que es importante poder recordar eso y hacerle ver también a nuestra audiencia que la espera es lo que también determina en nosotros carácter. Muy bien lo hablabas, que nosotros podemos generar carácter, podemos generar paciencia a través de la espera, y creo que eso nos lleva también a nosotros poder hablar de un tema muy muy puntual, pero eso lo hacemos al volver de esta pausa. Ya regresamos con más, no te despegues. Continuamos con más de Sin Miedo al Éxito, hablando del tema de esta noche, sala de espera. Coméntanos tú al 42 15 87 66 en qué sala de espera te has encontrado, cuáles han sido las más difíciles. Si eres una persona paciente y te gustan las salas de espera, no sé si eres ese tipo de persona. Yo creo que hay más de alguno que le gusta la sala de espera. Hay diferentes. Podemos hablar del hospital, la del doctor, la de una entrevista, la de un examen, la de tal vez una respuesta importante, como hablábamos al principio del programa. Pero algo que debemos de enmarcar es que lo más importante de nuestra historia no siempre ocurre cuando llegamos a la primera. Muchas veces ocurre cuando esperamos. Ojo, lo más importante ocurre cuando esperamos. Y hoy vamos a hablar también en este tema que queremos compartir contigo dentro de este programa. Aparte de también hablar de la espera, creo que es necesario poder hablar del afán. Muchas veces como buscamos encontrar las soluciones muy prácticas y poder algunas veces equivocarnos por malas decisiones o decisiones apuradas. Creo que la ansiedad es determinante en esto. Yo me considero de cierta manera una persona que sí me gusta tener algunos parámetros bajo control, la rutina de cierta manera bajo control, y cuando no sale como espero o empieza a desviarse de mi plan, empiezo a entrar en ansiedad, porque yo digo, no tenía esperado esto, no quería que pasara esto De esta manera. de esta manera, Claro. o que no se llegara a dar esto, por un Claro. ejemplo. Empecé con este problemita, pero luego fui entendiendo que me preocupaba antes de ocuparme. Llegaba un momento en el que me preocupaba tanto que al final no me ocupaba por pensar tanto en lo que no había pasado, lo que no había sucedido. Entonces yo Sí. dije, ¿cómo soluciono esto? Pues al final ocuparme. Si no pude controlar esto, si no pude tener una solución a esto, empiezo y me ocupo en otras cosas diferentes con las cuales yo puedo venir y decir, bueno, pueden salir mejor, pueden ayudarme a avanzar, pueden ayudarme a poder lidiar con este contratiempo de cierta manera. Entonces creo que cuando la ansiedad quiere salir corriendo, o cuando la ansiedad quiere salir de nosotros, creo que es ahí donde Dios llega y nos dice que depositemos todas nuestras cargas sobre Él. A mí me encanta esa parte de la Biblia donde Él dice que descansemos en Él, y yo le hago alusión a esto. Es como cuando estás en un supermercado y estás haciendo la fila
y te ven apurado y te dicen, pase usted. Es como que te dicen, mira, yo te ayudo, yo sé que andas apurado, te ayudo. No sé, Ay, no sé si sí. les ha pasado. O también cuando vas muy cargado, tal vez de hacer algunas compras, y alguien te dice, mira, te ayudo a llevar las cosas. Es como venir, yo te ayudo a llevar tus cargas. Es Dios diciéndote, mira, yo te ayudo a que tú puedas descansar aún en medio de esa ansiedad o de ese afán que tú tienes. Entonces creo que es muy difícil poder nosotros tal vez hablar desde una perspectiva en la que no hemos sufrido la ansiedad, desde el punto de vista que no podemos tener algo bajo control, como también desde el punto de vista médico, porque hay que entender que son dos ansiedades diferentes y a algunos les cuesta entenderla, pero la ansiedad desde el punto de vista de no tener algo bajo control, creo que es más difícil poder lidiarla sin subestimar la otra, porque al final la otra la puedes manejar de mejor manera, pero esta llega muy repentinamente y ya lidia con tus emociones, ya lidia con tu personalidad, tu carácter, etcétera. Entonces, cuando hablamos de ansiedad específicamente y hablamos en torno a la Biblia, en torno a una manera personal, ¿cuál ha sido ese momento difícil en el que Dios llegó, una persona llegó y te dijo, más tranquilo, porque esto no va bien, cálmate? Yo creo que al pueblo de Israel le pasó eso, o sea... Iba muy rápido. Sí, lo que pasa... ¿Cómo? No, a ver, es que mira, ves, en primer lugar estaban en Egipto, o sea, ya te entendí. O sea, tenían al río Nilo ahí, pirámides, oro y todo. Yo sé que estaban como esclavos, yo lo sé. Pero pues estaban como en un lugar seguro, digamos, aunque estaban como esclavos. Sin embargo, Dios no quería que siguieran en esclavitud. Ok, los saca al desierto y ahí los pone a prueba, a todos. Y sé que creo que todos los que estamos acá sabemos de que el trayecto era corto. Sin embargo, Dios los hizo pasar ahí 40 años en todo lo que terminaba todo eso. Pero la parte más interesante para mí, el clímax como de la historia, es cuando Dios le revela a Moisés los mandamientos, y entonces él se va. Entonces el pueblo de Israel está como desesperado porque necesita ya saber qué va a pasar, o sea, si valió la pena haber salido de Egipto o qué onda. Es que lo estaban extrañando, ¿recuerdas? Ajá. Entonces pues, se va con el Señor, o sea, pero mientras tanto el pueblo de Israel pasa algo que no debió pasar, y es que ellos en la desesperación, o sea, en ese momento de estrés, de ansiedad y todo lo que quieras del pueblo de Israel, lo que hacen es que ellos derriten el oro que llevaron. O sea, y aquí podemos sacar temas de un montón de cosas, y uno de ellos es eso, que todo lo que uno trae de la vieja vida tiene que ser despojado, si no lo terminas adorando en los momentos donde tenés que esperar. Entonces, si Dios no destruye nuestra autoconfianza, vamos a seguir nosotros confiando en nuestros sentimientos. Entonces, en los sentimientos de ellos ahí eran desesperación. ¿Qué hacemos? Necesitamos adorar a un Dios, necesitamos verlo. Entonces, ¿qué hicieron? Todo el oro que se trajeron de Egipto lo derritieron y crearon altares de adoración. Crearon a becerros de oro y empezaron a adorarlo, donde tenían que confiar en Dios mientras esperaban. Entonces pasa algo ahí increíble, que Dios tiene que despojar de nuestro corazón eso en la espera. El problema es que tenemos que aprender a morir a esa vieja vida, porque si no, cuando Dios no responde, por eso yo veo mucha gente que empieza, no sé, a adorar un palo, a adorar una imagen, a adorar no sé qué, va a pactar con algún curandero, lo que sea, porque se desespera. Pero Dios no trabaja así. Entonces yo te entiendo, porque yo también soy bien ansioso, la verdad. O sea, de verdad me cuesta mucho con eso. Dios creo que ha trabajado en mí de una manera significativa, pero he entendido. Como la anécdota que nos contaste cuando esperabas visitas. Sí. No se me olvida. Que sí. Sí, la perrita. Que les conté la vez que estaba esperando y llegaron, y resulta que Luna, toda la basura y eso regado y querías tener todo bajo control, pero sí, no eso. Entonces creo que Dios pone a prueba nuestra paciencia todos los días. Que Dios, y de formas bien repentinas. Sí. Ajá. Sin embargo, con lo que menos te imaginas. Sí, y sin embargo creo que al final no es que nosotros estemos como... A ver, nuestra mente necesita estar anclada a algo, y nuestro corazón también. Ok,
¿qué pasa? Que en el momento de la prueba el enemigo sabe que nosotros lo necesitamos y es ahí en donde nosotros por eso tenemos que despojarnos de todos. Por eso cuando Jesús venía, o sea, Jesús no venía y decía, mira muchachos, sus corazones van a evolucionar. Nuestros corazones no tienen que evolucionar, tienen que ser hechos nuevos. O sea, tenemos que morir y Dios nos da una nueva vida, porque si no lo hacemos, si todavía arrastramos algo de la vieja vida, lo vamos a terminar adorando en los momentos de crisis. Entonces es importante eso, entender eso. Por eso somos formados y somos desarrollados únicamente en la espera. No hay más, de verdad, no hay otra cosa. O sea, Dios sé que puede trabajar de muchas maneras, sin embargo a Él le gusta trabajar en la espera. Y el pueblo de Israel termina eso, baja Moisés. Es que solo imagínate Moisés con las tablas, babos, literal Dios lo escribió con el dedo de su mano. Lo imagino así como con polvito en el dedo y así, como con polvito de hada, imagina, no sé. Entonces yo te imaginas Moisés con sus 2 grandes tablas, babos, feliz de lo que Dios le había hablado al pueblo de Israel. Y cuando se va dando cuenta, el pueblo de Israel adorando un becerro de oro, vamos, que del oro que se trajo de Egipto. Yo digo que hasta se le cayeron las tablas del sur. No, le dio diabetes. Algo así. Ahora imagínate, solo imagínate cómo es Dios con nosotros. Así como, no, o sea, ¿por qué le estás haciendo caso a un video de TikTok mientras yo estoy trabajando en tu corazón? Sí. ¿Por qué le estás haciendo caso a tu amiga? ¿Por qué estás terminando de adorar eso? O sea, ¿por qué te fuiste a endeudar al banco o con los prestamistas cuando debiste esperar? O sea, a mí me ha pasado, yo he perdido dinero por querer las cosas así, hay cosas que no salen mal y ahí voy, Dios, perdóname, tengo que seguir entendiendo. Me cuesta mucho trabajo con eso, entonces creo que ahí Dios nos va calando y nos va puliendo en eso. Sí, va forjándote. Sí, eso. Buenísimo. Toma tiempo. La verdad que la espera es muy importante. Yo creo que para todos... ¿Pero eres ansiosa o no? Sí, soy ansiosa. Muy ansiosa. Por ejemplo, quiero que el programa termine ya. Pueden pasar 2 cosas. O quiero que no termine o quiero que ya termine. No, mentira. Para saber cuál de las dos. ¿Y quién no es lo desesperado sabemos. con la comida? ¿Ustedes? Levanten la mano. No, sean yo no. sinceros. Aquí mi estimada, no pueden decirte comer. Solo en eso. Wow. Hay un compadre que... Esa está buena. Ahí anda con su galletita. Ya me la comí. José Roberto también es así. José Roberto, ¿quién es José Roberto? José Roberto. Que se pone mal si no. José se pone Roberto mal si no comen. Se enoja y si uno se le acerca cuando tiene hambre. Y peor si es una mezcla entre tiene hambre, Tiene sueño, se desveló la noche anterior y hay algún problema que no ha resuelto. Te prometo que te le acercas y un codazo es lo primero que vas a recibir. Lo dice la voz de la experiencia. Pero interesante. Pero realmente yo soy alguien muy, muy ansiosa. Pero creo que Dios me ha ayudado. Tengo 2 partes. Hay 2 partes. Hay una parte en la que Dios me ha ayudado mucho en la paciencia y una parte en la que aún me falta que me modele un poquito, que me forje un poquito. Yo soy muy paciente con las personas, en el aspecto en el que yo puedo tener a alguien que me esté gritando y que me esté diciendo algo y no sé qué y toda la onda y pues yo tranquila, yo nice, very good, chido, Dios te ama amigo, Dios te ama amiga, tranquilo. Pero en algo en lo que no soy muy paciente es en el momento en el que yo le pido algo a Dios, creo que tiene que ver con mis estudios. Yo no soy muy paciente con eso, porque ya tuve la experiencia, ¿verdad? De que pues tuve que esperar mucho tiempo, pero ya gracias a Dios este año me graduó. Después de tanto, después de tanta espera. Felicidades. Pero en ese aspecto sí soy bastante así como que me rasco la cabeza literal. Pero Dios me ha enseñado a tener paciencia y creo que ese proceso que pasé fue un muy buen proceso sobre la paciencia también, porque
creo que uno llega a un punto donde Dios le Lo he demuestra. aprendido, Sí, Dios le demuestra a uno en el aspecto de trabajo o estudio. Hay un momento donde yo siento que Dios te demuestra la situación y es como, así va a ser tu vida sin mí, y si no me pides ayuda a mí, y así va a ser tu vida si me buscas a mí antes que lo que tienes que hacer. Y es que yo llegué a un momento en mi vida donde yo ya me había como que obsesionado a cierto punto con el estudio porque yo no quería perder. O sea, yo quería ganar y trataba de hacer lo más que podía. E incluso me metía en muchas actividades del colegio, pero me había alejado de Dios. O sea, me metí en muchas cosas del colegio, me llenaba de cosas que hacer, pero al final, por estar ocupada en esas cosas, me alejaba de Dios. Tremendo. Y dejaba mi relación con Dios. Y eso afectó en mi vida también a cierto punto. Porque cuando uno deja de buscar de Dios por algo más y uno decide, aquí es donde voy a tomar Cambio el punto de que prioridades. decía el punto que tocaba Franklin, uno empieza a adorar esas cosas. Sí. Y es que uno piensa que es que es el estudio, es el trabajo, es inofensivo. Realmente Que es importante. es importante, claro. Aclaremos eso. No, decimos es que es importante, por eso tiene esa como relevancia, por decirlo así. Sí, es importante, pero que no cambie tu prioridad. Exacto. Porque realmente llegó un punto donde yo ya estaba idolatrando mi estudio. Esa onda. Sí, y o sea, cierto. y era aquello de que yo No me digas quería eso, por estar- favor. No le Bueno, digas eso. estudiantes Sí. de medicina estaremos orando por ustedes. Ya me despertó una inseguridad, dirían por ahí. Pero yo empecé a idolatrar a pues lo que eran mis estudios y todas las actividades, ¿verdad? Que yo quería hacer aquello, quería hacer lo otro, que yo estaba metida en el concurso de aquel, en el concurso del otro, pero realmente yo me alejé de Dios. Y con el tiempo yo sentía que sí tenía esas cosas materiales, pero siempre uno llega a ese punto donde ya siente que le hace falta algo, ¿verdad? Y ahí fue donde como que yo digo, Dios me pegó así el jalón de oreja, va, me agarró el pelo y me pegó el regresón, va, así como que ubicate. Porque al final llegó ese momento en mi vida donde empecé a perder y perder y perder y perder y seguía perdiendo y yo no entendía por qué. Yo decía, pero estoy tratando de esforzarme, ¿por qué sigo perdiendo año tras año? No entiendo qué está pasando. Y al final me di cuenta que en ese colapso de tiempo en el que solo perdía y perdía y perdía, cada vez me alejaba aún más de Dios. Y llega ese punto donde uno entra en ese shock, ¿va? Y de repente yo dije, es que realmente ya olvidé a Dios. O sea, le presté más atención a esto y me olvidé de Dios, de mi relación con Dios, lo que yo tenía como prioridad, que es Dios, porque al final Él mismo en su palabra nos dice, ¿verdad? Que primero hay que buscarlo a Él y lo demás vendrá por añadidura. Sí, eso. Y al final yo me preocupaba tanto por hacer las cosas por mis propias fuerzas, por lo que yo podía hacer, por lo que yo creía que tenía bajo mi control, pero se me olvidaba que quien realmente tiene el control de todo es Dios. Sí, lo que pasa es con eso pasa algo bien peculiar, que creo que muchas veces, es mejor darnos cuenta de qué estamos construyendo, porque podemos construir muchas cosas sin Dios y pensar que estamos bien, pero ahí, en pocas palabras, es como que estuviéramos adorando una torre de Babel, ¿verdad? Tremendo. O sea, es decir, no podemos decir que todo está bien, que Dios está ahí por lo grande que es. Es decir, la respuesta de Dios no está en los aplausos, la respuesta de Dios no está en lo que se mira, está detrás. Por eso incluso viene Dios y nos dice, mire, ora en secreto y tu Padre que todo lo ve te va a recompensar en público. Pero no es para que te engrandezcas tú, sino es que para que los demás personas puedan ver las señales y puedan creer en Él. Entonces lo que tú decías con eso, la verdad es que está genial, porque ilustra bien el hecho de que muchas veces en la etapa de vida que muchos están atravesando de estudiar, la confianza en uno va creciendo. En tu intelecto, como que se centra. Exactamente. Y eso al final
nos pone en una cuerda muy floja porque hace que dependamos de nosotros y no del Señor, de lo que nosotros podemos hacer. Creo que entre más nosotros miremos que podemos hacer, más alejados estamos del Señor. Sí, ese ha sido el problema, la verdad, y al final, como digo, y así también con ese mismo ejemplo de la Torre de Babel, siempre va a llegar el momento de destrucción, pues Dios no va a permitir que eso siga. Dios, o sea, Dios... Lastimosamente para nosotros, ¿verdad? Lastimosamente, pero Dios lo destruye porque realmente en la misma Biblia dice también que todo aquello que tengamos, todo aquello que amemos más que a Dios, claro, incluso si Dios nos lo dio en un inicio, Él mismo nos lo va a quitar, porque nada puede ir sobre Él. Y fíjate que ahí, por ejemplo, yo tengo una opinión sobre eso. Creo que al final Dios dice, o sea, uno puede decir, Dios, o sea, que me vas a quitar mi carrera universitaria o los recursos. Y creo que Dios al final no es que te quiera quitar cosas, sino simplemente ordenar tu corazón. Sí. Que Él se coloque primero y que todo lo demás, justo lo que decías tú, venga por añadidura. Y eso es más enriquecedor porque te hace pensar siempre en Él todo el tiempo. ¿Sabes? Si es que este tema de la ansiedad me parece muy interesante porque cada día va siendo más. No, aparte más de. Normal. Es un secreto mío. Ya me exhibiste. Ya nos exhibiste. Sí. Ya no, ¿para qué? Ya no, contalo todo. Fíjate que cada día va siendo como más. Se habla más de esto y lo hemos visto mucho en los chavos de ahora, de verdad. Los patojos de ahora, los juventud, de verdad, los chavos están sufriendo cada día más de ansiedad. Y lo que tú dijiste me parecía muy interesante, de que eso te desestabiliza de muchas áreas de tu vida. O sea, te desestabiliza espiritualmente, te desestabiliza emocionalmente, o sea, y eso te desestabiliza, o sea, físicamente. Pones en juego tu salud, pones en juego un montón de cosas de tu vida, porque esto de la ansiedad creo que hoy en día va muy conectado también con el hecho de la paciencia, justamente lo que hablábamos, y conectaron muy bien el tema, de verdad. Porque hoy todo lo queremos, me incluyo ahí, todo lo queremos súper rápido, ¿verdad? Entonces, los patojos de ahora hoy no quieren esperar, hoy quieren una relación ya, instantánea. No quieren conocer al chavo, no quieren conocer a la chava, no quieren saber nada de su vida, no quieren conocer nada, quieren ser novios ya. O sea... por la relación que te pinta Instagram. Sí, o sea, de verdad. Sí, quieren paz sin pasar procesos. Sí, o sea, la verdad es que qué profundo, vino profundo hoy. Es porque vino ella. Es porque vino ella. Hacemos la bien conexión que la conexión que trae buenas vibras. Entonces, aparte de quieren relaciones súper rápido, quieren trabajos, o sea, ya, ¿me entendés? Bien o sea, remunerados. Bien remunerados, sin esfuerzo. Sin esfuerzo, que te lo den, o sea, sin tener... Por cuello en lugar de... por cuello, sin muy, tener... Muy buena tal vez, expresión, sí, utilizada muy bien, sí. Básicamente, queremos todo en la boca. Sí, o sea, otra forma de decir por cuello. Sí, queremos todo, o sea, queremos todo súper rápido, lo hemos notado bien. Quieren ganar, los chavos ahora quieren ganar una buena cantidad de dinero sin esforzarse tanto. O sea, es que lo vemos de verdad en muchas cosas de nuestras vidas. Yo diría mucha influencia de redes. Sí, ¿O qué piensan? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esta generación está muy estimulada. Sí. Sí, Ajá. sí, y hablábamos demasiado por lo que ve, por lo que escucha. Sí, hablábamos hace poco de eso también, por lo de las redes sociales, que estamos ya acostumbrados a la sobreestimulación. Pero porque todo lo queremos. Ajá, eso, o sea, fácil, rápido. Pero ese es somos el problema. muy influenciados, diría. Ajá, ese es el problema, que por ejemplo, lo que se dulce de que, te vas a casar,
O bueno, no, ¿querés casarte o estás de novio? Pum, te aparece ya que a mansión y que el novio te propone conocer. Eso estimula. Sí. Eso es, y uno dice, wow, ¿cuándo yo? ¿Y qué? O sea, ya no te provoca. Y vemos a muchas personas diciendo, si no te da esto, es porque no te quiere. Sí, Mereces y más no, que esto. no te provoca, Ajá. eso no te provoca paciencia, sino estrés. Exacto. Entonces, De ambos lados. Uno sí. vive más estresado cuando está demasiado estimulado. Sí. Lo vemos incluso en Fabián Baluce, o sea, con Fabián eso pasa. Cuando está demasiado estimulado por cosas, él tiene menos paz. Sí, está más hiperactivo, no duerme bien. se concentra menos, Ajá. eso, o sea, cabal Qué buena referencia. Sí, Ajá. cabal su sueño se descontrola, entonces sí. Y cabal, con lo de Fabián, hablando de Fabián, hemos notado, ya al notar eso, es importante poner un orden. Entonces, imagínate, y cabal pensaba mucho en eso, fíjate, de que hablando de paciencia, ansiedad y todo eso, la verdad es que ser padres de verdad nos ha enseñado el mejor ejemplo de paciencia en nuestra vida, sí. y sobre todo en mí, me ha enseñado cómo de verdad un ejemplo similar a cómo el Señor trabaja en nuestras vidas nosotros, y trabaja ajá. en nosotros, o sea, es un ejemplo de hijo, ¿me entendés? O sea, Si tenemos la perspectiva de cómo un padre ve a un hijo, y uno dice, sí, el Señor, así Dios. sí, trabaja porque en yo nosotros, hay sus veces de hijos. que mi paciencia está, incluso digamos hay días de que yo me levanto y yo digo, bueno, hoy amanecí con mi paciencia en un hilo, así que por favor 1% de paciencia. todos aquí en esta casa me colaboran, por favor. Ajá, entonces lo digo, de verdad lo digo, porque a Qué veces- bueno, buena comunicación. Y yo así, sí, Señor. Y así como con pinzas todavía Sí, viéndola. entonces, y a pesar de eso, o sea, Fabián está ahorita chiquito, no me entiende y toda la cuestión, y y obviamente rebalsa o sea, él rebalsa mi paciencia, ¿me entendés? Entonces, más sin embargo, yo tengo que bajarle un cacho a eso y decir, hijo, por favor, y mira, ¿sabes? Ahí es donde me doy cuenta de que como seres humanos, la verdad es que nacemos, o sea, es como un instinto ser impacientes, la verdad. O eso. sea, es ya Miremoslo en Adán y Eva. Pero, Sí. pero Ajá. bueno, bueno, ¿Y después cómo? de pecar. Ajá, ahí. después de pecar. Ajá. Entonces, Bueno, cabal, sí, cierto. sí, porque ahí es donde el pecado entró a nosotros, y justo lo que decía Dulce, que lo vemos en Fabián, de ahí te das cuenta que el pecado ya está dentro O de sea, nosotros. yo no le he enseñado A ser él, impaciente. yo no le he enseñado a él a ser impaciente. O sea, veo como Ajá, por es cierto. naturaleza él, mami, agua pura, y quiere agua pura en el segundo. Entonces yo, ¿cómo poder trabajar la paciencia desde tan pequeño? Mi amor, espérese, solo voy a terminar de hacer esto y yo le voy a dar agua pura. O sea, entonces vemos cómo de verdad podemos trabajar la paciencia, y es así como de verdad el Señor tan lindo, tan caballeroso, tan, tremendo. o sea, Tan lleno de amor. tan lleno de amor, tan lleno de gracia. Entonces Me gusta esa descripción. Porque es es un buen paciente, padre. porque es un buen padre, es paciente con nosotros. Entonces, la verdad es que amarrando todo, ¿verdad? La ansiedad y la paciencia, sí, creo que estamos viviendo una temporada muy sobrecargada de impaciencia, y eso es lo que nos ha llenado de ansiedades, eso provoca estreses, más pecado. provoca De más hecho. pecado, sí. Ajá. Sí, Fíjate tienes que, razón. por ejemplo, de Fabián, nos pasa en las mañanas que él, digamos, ya sabe dónde guardamos él le dice palomitas Sí, a los palomitas. poporopos. Ajá. Entonces ya sabe dónde está guardado, porque nos hemos dado la tarea como de ver películas junto con él. No todos los días, pues, pero de vez en cuando sí, entonces ya saben Buen dónde tiempo. dónde está guardado las palomitas. Entonces, a veces en la mañana, cuando va a desayunar, quiere palomitas. Entonces, nosotros venimos y le decimos, mira, sí va a haber palomitas hoy, pero hasta en la tarde. Entonces él como que yo lo quiere quiero ya, ahorita. lo quiere ya. Ok, entonces mi deseo es que él confíe en mí, que sí se la voy a dar, pero todavía no, sino que en un horario donde sé que no le
no le va a afectar en su alimentación y que justo no le va a eso, afectar su alimentación, en un exacto, horario que no te donde va a hacer todos daño. juntos vamos a compartir con él y él no se va a sentir solo. Entonces yo necesito que confíe en mí, yo necesito que pasen las 9, las 10, las 11, que llegue mediodía, que él sepa almuerce que se lo vas a tranquilo. dar. Ajá. Y ojo con esto. Tal vez yo, como soy ser humano, yo me esfuerzo por no fallarle, cumplirle. Yo soy ser humano y le puedo fallar, sin embargo Dios no. Así que quien sea que me esté escuchando, Dios no te va a fallar. O sea, Y Dios actúa no, de esa manera, por ejemplo. Exacto. Él quiere lo mejor para sus hijos. Y tal vez en el no, Él ahí nos está educando. Sí. Buenísimo. Creo que en el no nosotros aprendemos tantas cosas, pero en el momento no lo vemos. ¿Sabes qué aprendemos? A ver. Eternidad. Sí. En La el verdad. no y en el espero aprendemos eternidad. Perdemos eternidad. Y algo que yo también he podido, tal vez de cierta manera, ver, es que cuando Dios te dice un no, cuando Dios se niega a algo de parte de tal vez de una petición o lo que Él quiera darte, es muchas veces su protección, muchas veces diciéndote Él, aún no es el momento, y porque hay algo más adelante que no está tan adecuado a lo que Él quiere para ti. Entonces muchas veces decimos, no, pero es que no, mejor me voy de la iglesia porque Dios no me ayudó, me alejo de Dios porque Dios no me ayudó. Y se puede entender de cierta manera cuando no hay una respuesta. Por ejemplo, estoy orando porque quiero que papá o mamá esté en una situación difícil de salud, no quiero que fallezca. Y fíjate que en nuestra naturaleza espiritual está ya ahí, simplemente no está desarrollado. Sí, Por bueno. ejemplo, digamos, tu hermanito o vos, ya que está aquí, nos acompaña. Entonces, Lo vamos a utilizar por de- ejemplo, aquel está creciendo y si vos le querés enseñar álgebra ya, pues va a ser complejo para él. Sin embargo, en su esencia está. Simplemente que él tiene que empezar a practicar que 2 por 1, 2 por 2, 4 por 4. La O sea, tiene práctica. eso, Justamente eso. hasta que su mente desarrolle esa habilidad de tener cosas más complejas. Así es el Señor con nosotros acá. Nos desarrolla hasta que nuestros ojos sean abiertos y podamos comprender la eternidad de Él, que Él no necesita estarse adelantando a nada, porque Él es. Sí, claramente. Y vivimos en eso. O sea, es decir, ahí nuestro corazón va entendiendo que no importa si pasa o no pasa, nosotros vamos a seguir con paz en nuestro corazón. Y eso es lo que esta generación carece, de paz. Porque si no tienen un iPhone 17 Pro Max, no se sienten felices, se sienten ansiosos. No se siente que pertenecen. Ajá, y si no le pido de esta manera a mi novia o a la chava que me gusta, no sé, me va a dar algo, ya no me va a querer, no sé. O si no tengo este trabajo, si no me miran a mí con mi título universitario o con tal título, no voy a tener validez. Y no es así. O sea, Dios no se mueve en esa forma. Sí, yo quiero enmarcar algo con esto que mencionaste, y es que Él se encarga de darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo dice Él. Entonces cuando dices todo sobrepasa todo entendimiento, muchas veces no lo vamos a entender lo que estamos hablando, pero en medio de eso, Él nos da paz. Totalmente. Y creo que de eso podemos aprender mucho. Te presento las aguas más caras del mundo. La primera de ellas con un envase de oro y partículas de oro en su interior, valorada en 6.000 euros la unidad. La segunda de ellas es el agua más pura del mundo, debido a que pasa a diferentes acuíferos llenos de filtros naturales, haciendo que no tenga contacto con mano humana, valorada en 10 euros la unidad. Pero ninguna de ellas se compara al agua que te ofrece Jesús, porque no solamente calma tu sed espiritual, sino que también te da la vida eterna. Juan 4:14. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán. Alternativa, escucharla es mi pasión. Y ustedes lo esperaban, nosotros lo esperábamos y este es tu programa Sin Miedo al Éxito. Bueno, vamos a sacar a Yair con permiso. Porque sí, porque nos caes mal. Okay. Creo que solo es tu opinión. Nadie te Hablo puede- por todos, ¿ah? No, escuché. No, pero Él es el jefe. no No se puede ir. El jefe es Don Eloy.
Sí, es cierto. Él es Ya el se lo vamos mero. a presentar. Ya se lo vamos a Ajá, Ya se los ya vamos a casi. presentar. Ya casi. Pero Benito Meloy. mientras se los presentamos, vamos a seguir con este programa y yo creo que cada vez se pone más bueno, cada vez vamos adentrándonos más en el tema y entendiendo cada vez más cada punto de ¿Por qué lo lo que... crees? ¿Por qué crees? Que se pone No, cada no vez creo, más raro. está sucediendo. Ahí está. Ah. Uy, uy, uy. Fuego, fuego. Te escuchaste así como iglesia pentecostal. Así. ¡Fuego, fuego! Ahí está. Pero realmente este tema creo que es un tema que todos debemos de llevar en nuestro corazón. Claro. Incluso los que estamos aquí hablándolo, no significa que nosotros seamos expertos y que ya lo hayamos superado, porque no. Estas Lo vivimos experiencias todos los días. se viven todos los días. Eso. Y la verdad que realmente creo que personalmente para cada uno de nosotros en nuestras vidas, aunque lo veamos desde distintos puntos, aunque lo vivamos de distintas maneras, sí sabemos que el compañero, aquel que está con nosotros y que nos guía en ese proceso, es el mismo y ese es Dios. Y eso es lo que marca, la verdad, una diferencia en nuestras vidas, porque cuando Él es quien nos guía, realmente nosotros tenemos los ojos bien abiertos, ustedes. Cuando realmente dejamos que Dios dirija nuestra vida, Él nos abre muy bien los ojos y nos damos cuenta de muchas cosas. Pero hay momentos donde realmente sí dudamos. Hay momentos donde creemos que Dios no está trabajando, creemos que Dios no está haciendo las cosas, creemos que Dios nos abandonó. Y Sí. este es un punto bien importante porque creo que todos en nuestra vida hemos pasado por este momento, ya sea muy pequeños, adolescentes o adultos. Yo creo que todos en algún momento o varias veces de nuestra vida pasamos por este momento y Claro. realmente yo cuando pienso en esto, pienso en Pedro. ¿Por qué en Peter? No pienso en Peter, pienso en Pedro de la Biblia. Pero Peter es Pedro en inglés. Pero Pedro de la Biblia. Peter Pero es Parker. lo mismo. No, pero, o sea, Peter, en español, Pedro, No le das Pedro caso a ella, de la no, Biblia. Ahí sí. está. Es Ok. que él jura que es gringo. Pero bueno, yo pienso en Pedro en esta escena, porque si no estoy mal, sí fue Pedro Bueno, decilo y te lo confirmamos. o Pablo. No, sí fue. Es que a veces yo confundo nombres, usted, así como lo hago con Vaya, ustedes. Pedro gente normal. Picapiedra y Pablo Mármol. No, pero Alta referencia. alta. Referencia. Pero Pues sí. este escenario, Todos Seguro que lo está en la vamos a Biblia. entender. Ajá. este escenario donde van los discípulos en el arca y pues aquí es Pedro. donde no estoy segura Pedro si sí es es. Pedro, si es Pedro, Sí. ok, entonces sí estoy bien. Donde Pedro pues ve a Jesús a lo lejos, ¿verdad? En las aguas y él decide ir hacia él. ¿Te hubiera dado miedo si miras así, no le miras la cara a alguien y solo miras así como la silueta que está avanzando en medio del mar? Pues al principio diría, bueno, Sí, dirías depende que de la eres un época. fantasma. Depende de la época. Porque Porque si hoy en día, ambientémonos en esa época. hoy en día sí es posible ver a alguien así parado en el agua. ¿Cómo así? O sea, no como Jesús que estaba descalzo, pero sí es posible a lo lejos ver a alguien parado en el agua. Pero ambientémonos en una aquella tabla de época. surf, en esas máquinas que tienen agua y flotas como sobre el agua. Entonces, maneras hay hoy en día. Sí, maneras Sí. hay, O sea, pero en ese ambientándonos entonces, ajá, si estuvieras en ese entonces. Hace 2000 años, tal vez sí. Hay un fantasma, me hubieras dicho. Tal vez no hubiera dicho fantasma. ¿Qué hubieras dicho? ¿Qué es eso? O sea, si hubiera sido como que haces un parado ahí. Pero no hubiera dicho fantasma. De hecho, me sorprendió que para ese entonces ya pensaran en los fantasmas. ¿Hace cuánto ha trascendido eso? No lo sé. No lo sé yo tampoco, pero bueno. Dejando a un lado eso, bueno, vamos a seguir con la historia. Qué profundo te pusiste. Qué profundo Claro, te pusiste. pero en ese momento donde Pedro se sale así como súper feliz, ¿verdad? Así campante, ¿verdad? Él así bien feliz de que ir tras Jesús, pero realmente a mí me sorprende esa parte donde él ya está caminando sobre el agua hacia Jesús, pero, o sea, viendo que ya estaba caminando sobre el agua, él decide que el miedo lo invada. Él decide desconfiar en ese momento y él se hunde. Y entonces ya es como que Jesús llega, ¿verdad? Y lo saca del agua. Y es ese momento donde yo me pongo a pensar en que muchos pasamos por esa misma situación, pero de distinta manera.
Okay. Porque realmente muchas veces sí vemos que Dios está haciendo el trabajo, sí vemos que Dios está haciendo las cosas, pero aún incluso viendo que Él lo está haciendo, por un simple momento en el que Dios está en silencio mientras trabaja, decidimos desconfiar. Sí. Y decidimos que el miedo nos invada y decir, no, pero es que no está haciendo nada, no está trabajando, no veo que lo está haciendo ya. ¿Por qué es que en este momento ya no escucho la voz de Dios? ¿Por qué en este momento esto no pasa y aquello? Y en ese momento es como Pedro, nos hundimos. Dejamos que todo ese miedo, toda esa desconfianza, por un momento de silencio, simplemente nos ahoguemos en esa pequeña situación. Sí, y algo que también podemos mencionar con eso que estabas como a manera de agregar, creo que agregar un comentario, creo que también podemos ilustrar algo bien marcado y puntual en la Biblia, es la historia de Lázaro. Claro. Podemos también nosotros magnificar quién era Lázaro para Jesús. Era un amigo, como quien dice nosotros, nuestro best friend. Nuestro best friend forever, así. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, le llaman, o mejor dicho, le dicen a Jesús, mira, tu mejor amigo está enfermo y está a punto de morirse. ¿Lo vas a sanar o qué? Yo me imagino que así llegaron, obviamente con otras palabras. Pero él dice, no, espérense. Y muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero al final el nivel de cercanía que tenía Jesús con Lázaro, la importancia que tenía para él, sin restarle la importancia hacia los demás, pero yo siento que tenía también una importancia cercana con él. Y creo que cuando nosotros nos ponemos a figurar o a darnos cuenta de esto, es que al final Jesús llegó tarde, pero no porque él quisiera llegar tarde de una manera, bueno, en realidad sí quiso, mala. Ajá, por eso te digo, de una manera mala, decir, a mí me da igual. A eso me quiero referir. A mí me da igual, no le doy importancia. Sí. Y que pase lo que tenga que pasar. Sino él llegó de una manera intencional, buena por decirlo así, porque quería mostrar su gloria. Y lo que él iba también a probar era la incredulidad de las personas que están en ese momento. Porque me gusta que después él de esta historia dice, bueno, después de lo que sucedió, que él viene y Lázaro resucita y todo esto, él habla con dos mujeres en específico y les dicen que él es la resurrección y la vida y todo eso, pero aún así ellas no creían. La Biblia lo marca muy bien esto, y ellas no creían, y ellas aún no sabía lo que estaba pasando. Incluso la gente a su alrededor no seguía creyendo, y creo que nos pasa muchas veces a nosotros. A mí la verdad es que me mueve el tapete eso de que le van a decir a Jesús, mira, Lázaro murió. Ellos querían que Jesús dejara todo ahí, no sé si estaba comiendo, qué estaba haciendo, y corriera, pero él se quedó 2 días ahí. Literal. O sea, literal se quedó 2 días ahí. Relajados, tranquilos. Ajá, así con que gran paz, vamos, o sea. ¿Y qué le podían decir, va? Si era el hijo de... Pero se quedó ahí, y luego decidió ir, pero hay una parte de la cita en donde a él le están diciendo, mira, Lázaro le pasó esto, lo otro, murió, pero él, bien calmado, solo dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, en pocas palabras les está diciendo, tranquilo. Va. Pero antes de eso lo estaban también como presionando para que fuera de una forma bien sutil, porque tampoco le está diciendo, mira, vamos hombre, o sea, ¿verdad? Sino que le está diciendo, le estaban contando como el problema, así como muchas veces nosotros en oración le contamos el problema a Dios. Le estaban contando el problema, y viene Jesús y les dice, él no ha muerto, él va a resucitar. Sí, punto. Claro. Y dice que siguió, pero ellos en su desesperación le volvieron a insistir, y luego de eso viene Jesús y les dice, yo soy la resurrección y la vida, o sea, tranquilo. Entonces eso realmente hace pensar de que en primer lugar Jesús no tiene prisa. Sí, claro. En segundo lugar, él no hace, al final él no trabaja y hace a lo que nosotros nos gusta, sino lo que a él le gusta. Entonces él tiene manera de trabajar bien peculiares y la forma de hacer. Y me encanta esto, que la Biblia dice, que cuando él llega pasa algo que yo créeme que lo he estudiado, en donde él dice que él aún seguía enojado. Hay otras versiones donde dice que él seguía conmovido, pero
contexto. No dice que lloró. Sí, pero luego después de eso llora antes de decirle a Lázaro que salga. No por dolor. Ajá, pero en contexto no hay algo en donde dice que Jesús se empezó a conmover o se empezó a enojar y que al final adelante en la cita dijera Jesús siguió enojado. O sea, no hay un inicio como tal. Entonces, de hecho, mira, pues está bien interesante porque en el hebreo, vos, la palabra que en donde se desatan todas las demás versiones es embrimaomai. Espero lo pueda decir bien. Embriaomai, que expresa una emoción intensa, que es una mezcla de varias cosas, entre ellas indignación, dolor y conmoción. Tremendo. Pero ojo con esto, muchas personas dicen que Jesús sintió eso por varias razones, pero las personas que han estudiado eso creen que las más específicas son estas. Una, que él sintió esa mezcla de dolor ante la muerte. O sea, él sintió embrimaomai al ver la muerte. O sea, que no estaba diseñado que el hombre muriera. Era una mezcla de todo, pero era ver cómo al final la creación magnífica de Dios ya no fue eterna, sino que tenía que morir. Entonces, esa mezcla de emoción. Y dos, era que literal él se iba a enfrentar a su enemigo, que era la muerte. Y eso es algo increíble. Entonces viene él y hace algo bien significativo, que él exclama y ora al Padre. Él puede haber dicho, miren muchachos, miren lo que voy a hacer ahorita, y él lo grita, y dice la Biblia, y está escrito donde él viene y dice que él gritó a propósito para que los que estaban ahí creyeran en el Padre que lo había enviado a él. No lo hizo para que creyeran absolutamente en Jesús y todo se quedara ahí, sino que le dio primero la gloria a él y luego le dijo, Lázaro, salí de ahí. O sea, ¿cómo no iba a salir de ahí Lázaro si él es la vida, la resurrección, la vida misma, todo el universo, todo estaba encarnado, concentrado y él, el verbo de Dios, gritó, vení. Y fíjate vos que pasa algo bien interesante. Creo yo que así cuando nosotros nos toque irnos de este mundo, él va a decir, vení. Y él es la vida, vos. Y nuestro cuerpo no va a aguantar y nos vamos a ir con el Señor, vos. Así, de una manera increíble. Los vos. Efectos de sonido todo que ver. Lo hubieran entendido mejor si hubieran visto las gesticulaciones y nos vamos. Sí, ajá. Sí. No, sí, vos. Y mira, ya, pues hablando así, lo vi con mi mamá, la verdad, porque cuando ella falleció y todo, yo sentí como algo especial porque dije, este es el momento donde empieza verdaderamente su eternidad. Y Dios creo que te invita a eso. O sea, el verdadero morir es ganancia, en otras palabras. Exactamente. Por ejemplo, yo quiero que digamos, si yo te pregunto a vos cuánto tiempo querés tener a tus papás, vos me vas a decir, mira, yo ahorita tengo tanto, eternos, quiero tenerlos 30 años más, 40 años más, quiero tenerlos 50 años más. Y viene Dios y te dice, va, pues yo dimensiono más y pienso en ellos miles y millones de años, pero para que eso se active, Él nos da en primer lugar vida eterna y tenemos que morir a esta carne. Entonces es algo bien increíble, vos, porque creo que en la paciencia de las personas que querían que Lázaro resucitara allá, Dios nos da una cátedra de todo ahí. Y Él nos dice, yo no tengo prisa para hacer las cosas y yo soy la resurrección en la vida, yo hago las cosas. Y es que Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sí. Qué señora paciencia hemos estado hablando esta noche. ¿Qué prueba para los que estaban esperando ahí, vamos, de Lázaro? La familia. Qué ansiedad, no le sí, la familia. Ya, resucítalo ya. No, sí, y lo que nos dice aquí también, que imagínate, o sea, ¿quién va a tener, quién va a estar feliz en medio de la prueba, pues? O sea,
es muy difícil, es muy complejo pensar en eso. Sí, la paciencia es un punto muy importante aquí porque todos pasamos por este momento. Oramos, esperamos, volvemos a orar y parece que no pasa nada. Sí. Realmente llega ese momento donde pasamos en el desierto y justamente con eso quiero hablar de otro escenario bíblico y es justamente en el cual Jesús está pasando por el desierto. Ese momento donde llega el enemigo y lo tienta, ¿verdad? Y realmente a mí me sorprende mucho esta parte porque realmente que fuera Jesús no quitaba que él no iba a ser tentado. Uh-huh. Él era un hombre de carne y hueso y al final a mí me gusta mucho leer lo que justamente él le responde al enemigo porque yo siento que eso es lo que todos deberíamos de pensar en el momento en el que pasamos ese momento de silencio. Porque tentación. No quiere, exacto, porque no quiere decir que Dios abandonó a Jesús en el desierto. No quiere decir que Jesús no estaba con él, que Dios no estaba con Jesús, sino que al final simplemente son esas pruebas de paciencia que Dios nos da también, que son necesarias pasar, porque sí. Es donde Dios forma nuestro carácter, lo que Él quiere hacer en nuestro propósito. Y justamente por eso quiero leer Mateo 4, del 1 al 4, que es como un poquito más de contexto y justamente lo que dice al final. Y es entonces donde dice, empezamos desde el 1 hasta el 4. Si usted tiene su Biblia por ahí, para que lo pueda remarcar o leer también, búsquelo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hoy sientes que estás solo porque simplemente sientes ese silencio de parte de Dios, eso no quiere decir que Él no esté trabajando. Eso no quiere decir que Él no esté haciendo el cambio en tu vida. Simplemente que Él ya te dio una promesa. Él ya te prometió que lo va a hacer. Y esa es la palabra que viene de la boca de Dios. Si Él ya te dijo que lo va a hacer y que está trabajando en eso, es porque es así. Él no te ha abandonado ni te va a abandonar nunca. Solo debes aprender a ser paciente y seguir caminando justamente en el rumbo en el que Él te ha dicho que vayas. Eso. Ya volvemos con mucho más. Saber cuándo hablar y cuándo callar es expresar sabiduría. Las malas conversaciones pueden corromper las buenas costumbres, así que aprende a detectar las pláticas tóxicas y sal de allí de inmediato. Alternativa te conecta con Dios. Alternativa 107.1 FM, la primera emisora multimedios del oriente de Guatemala. ¡Sin miedo al éxito! Ladies and gentlemen, welcome to the Best Buy Program Show Sin Miedo al Éxito. Después de la breve interrupción, vamos a continuar con este tema muy hoy no controversial. Dijeron temazo. Vamos a ver cómo lo manejamos de una manera dinámica. El tema de hoy es no todos los que esperan quieren lo mismo. Okay. Y yo traigo una pequeña, se podría decir dinámica, en la que quiero que todos participen. Okay. Y es, ¿qué deseas tú para ser feliz? Wow. ¿Qué deseamos? ¿Qué es eso que nos garantizaría a nosotros la felicidad? ¿Qué crees? ¿Qué creo? ¿Qué crees tú que te haría feliz? Que tú dices, pregunta. Yo con esto sería la más feliz del mundo. Tal vez de una manera hipotética o paradójica diría que nada, porque al final sí, yo tengo algo y diría sí, terminar mi carrera universitaria eso me haría completamente feliz, pero sé que al llegar ahí voy a hacer algo más, y voy a hacer algo más, pero y se algo me más. Adelantó. Ya, un 0 y ahí. Entonces está mal.
Pero muy mal mi sí, respuesta. o sea, dependiendo la respuesta que cada uno demos hoy, es como nosotros, por ejemplo, yo para lo que quiero, para ser feliz, por lo menos en este mes, es poder salir de mi primer semestre. Limpio. Para mí. Ya la estoy logrando, entonces Eso. es como una meta que ya la veo cerca, que ya estoy, se puede decir que estoy viendo sus frutos, más al final de cuentas no me haría completamente feliz. Entonces, ¿qué cosa creen que los haría completamente feliz? Omitamos ahora los planes de Dios. Ok. Yo tal vez, nosotros. justo eso, a ver, tal vez como Yair me costaría como encontrar eso, porque siento que, no sé, Dios me ha llevado mucho a poder madurar a eso, a que no necesito otra cosa para ser feliz más que Él. Sin embargo, poniéndolo así como dijiste tú, en este mes, yo creo que me voy más a momentos. Por ejemplo, yo iba a salir de aquí, la verdad es que quisiera ir a comer. A comer un churrasco. Entonces, Yo era la del hambre, si voy y está cerrado. ¿Tu comida favorita es churrasco, Frank? Sí, entre otras. No, ahora conocemos. Ahora sí, ¿por qué menciona? Churrasco y ahorita quiere otro otra de churrasco. churrasco. Me cuesta mucho porque de otro lado. Sin decir marcas, ¿cuál Entonces- es tu favorito? No, hay uno nuevo que entró a mi corazón y en mi estómago. No, pero ¿Por Y dónde eso se ha traído felicidad. a eso voy. Eso me haría feliz. A eso voy, que tal vez yo lo bajo así Y si como eres a feliz, yo soy momentos, feliz, ya que y tú todos somos dijiste felices. poniendo el ejemplo de Literal. este mes, entonces creo que, cabal, si eso no pasa, creo que me frustro y siento que mi momento feliz como que ya no lo voy a tener eso. Entonces digamos que en siento tu momento eso- feliz eres tú, una gaseosa y un churrasco. porque ¿Cómo les Y como buena dijiste? compañía. porque me ha pasado que tal vez ahorita en esta etapa de vida donde a veces siento que tal vez fue eso, duerme temprano, Dulce está ahí cómoda, está está medito un dormida. churrasco. Yo digo, no, voy a ir a verme una película y mi momento y pum, a internet. Y yo, no, ¿qué pasó? ¿Por qué eso? Y yo digo, no, mi momento feliz. Tu momento eso. más estresante se Ajá. vuelve. No, me baja cabal, mi momento feliz se vuelve estresante. Ok. Ala, sí está bien difícil. Ajá, Sí, por eso, es buena pero ya de pregunta. momento, ahí lo bajamos Sí, bastante. entonces O sea, de momentos. De al mira, mes. en Tu el desayuno, mes. Dulce. No, tu desayuno. Yo, la verdad que soy feliz. Que nos con- cuente de eso, de que me dio curiosidad tu desayuno. Ay, Dije, Frank, sí, a ver, cuéntanos Sí, de eso. es que la verdad es que yo toda vez desayune bien, creo que el resto de mi día Funciona bien. está bien, cambia. Hasta Entonces, adornan los desayunos. sí, entonces tengo que tener un buen desayuno, un rico desayuno, porque sé que eso me va a mantener con energía, me va a mantener Bien. bien. El resto Dulce, ¿cuál el es tu resto- desayuno favorito? Ya que conocemos a Frank, ¿cuál es su comida favorito, desayuno favorito? ¿Cuál sería? Ay, tengo varios, pero me gustan los bowls de Ok. avena con frutos rojos, granola, Con mantequilla de maní. mantequilla de artesanal. maní, no puede faltar. Muy nutritivo. ¿Qué desayuno tan estético? Y uno aquí Ay, viniendo Dios. con No, se le dice desayunos aztecas. instagramiable. Se le dice instagramiable. Ella viene, no, pero es que Empanadas ella de viene, es que frijol. se da cuenta que ella viene con su Chicharrones. desayuno tan azteca, así esos de Pinterest, sí, y uno así con su lo- desayuno me tan cuesta un azteca, montón. huevos revueltos, Ese es chapín, tres no sería azteca. no, pero, o sea, azteca en el aspecto de que Maya, versión sí, toca. pobre, Tres tortillas. pero así, Bueno, sus sí. 2 tortillas así tostaditas, un poco de frijoles, un pedazo de queso, No, un pues poco de puede ser así crema. también, Pero mi favorito. Ok, ajá, dice. Pero mi favorito. favorito, sí. Tiene que tener fruta y cositas, o sea, balance. Qué Un increíble, balance. Que nos invite cuando desayune para irle a tomar fotos y luego subir. Si pasan subiendo fotos de sus desayunos, es que tienen que ser bien elaborados y a veces hacemos panqueques, entonces está la torre de panqueque, entonces Dulce le pone arándanos, le pone fresitas. Sí, es que de eso depende. Ya se me antojó. Es O sea, que de eso lo tiene depende, que ver. de eso depende Ajá. mucho mi día, porque sabes, o sea, gasto mucha energía durante el día, tengo que tener energía
Para empezar bien el día. Tengo que tener energía para un montón de cosas. Entonces a mí me ponen los panqueques así normal, sin nada. Porque yo soy como bien básico, entonces sin nada. Entonces voy a agarrar mantequilla de maní. Me dice, ¿cómo puedes hacer eso, un hombre? Estás arruinando los panqueques. Sí. Pero sí, eso sería como una felicidad así momentánea, de podemos momentos. decir. Ajá, de momento. Exacto. Bueno, si hablamos así de que, como que, la verdad, o sea, sí está difícil, pero como que, como decías, dejando a un lado los planes de Dios, ¿verdad? En este momento, de verdad, lo que me haría feliz es poder pasar los exámenes para entrar a la U y ganar el año también. Las dos cosas en uno. Creo que eso depende mucho de mi felicidad, la verdad, dejando de un lado a Dios, porque, o sea, es parte de mis planes y de los planes de Dios también. Yo sé que es así. Entonces yo sé que si fracasara en eso, sí depende mucho mi estado emocional de eso en este momento. Pero yo creo que en este momento eso es lo que me causaría esa emoción de felicidad. ¿Lo has logrado antes? ¿Cómo? ¿Has logrado antes ganar? Sí. Entonces, ¿qué te hace dudar que no lo vas a poder ganar? ¡Amén! Yo eso es lo que me digo. ¡Fuego! Suelte la líder. Estamos de meta con eso. Ya me escuchan. Pues todas Tú, las Ana. respuestas. Tú, Ana, ¿La ¿qué es mía? lo que te haría feliz? Ya había dijo. dicho, fue la primera en decirlo. No Ah, recuerdo. ya vimos Yo salí del semestre. ya vimos Ah, es cierto. Ya vimos quién se lo está bromeando y no pone atención. No, es que estaba preparando la publicación que ya pronto Es pueden el ir a ver. líder. Líder, pero por favor póngase serio. Gracias. Se le metió lo dominicano. Ahora ¿no, Ana? vamos a seguir No. profundizando. Ahorita vamos a ir más profundo hasta llegar al punto realmente del tema. Y vamos a entrar en ¿qué harías si Dios te pregunta? ¿Qué pasaría te si? falta para ser feliz? Si Dios viene aquí y nos dice, ¿qué te falta? Te doy lo que tú necesites para ser feliz. Ay, que me ponga a mí en vez de a la Eva en el Edén y que disfrute de tremendo paraíso ignorando ese Demasiado. árbol y que yo misma lo voy a talar y lo voy a tirar. Pero eso me haría feliz. Tal vez a mí lo que me haría si Dios, así, Dios. es suposición. Sí. Ok, no sé, tal vez que es que yo como lo he dicho y lo acabo de decir, como bien ansioso, que supiera que todo va a salir bien. O sea, si Dios viniera y me dijera, mira, ¿qué quieres? Eso creo que me bastaría. Okay. Tal vez, a la que difícil. Ajá, o sea, pero es suposición, o sea, Acá, supongando. pero aunque me desea de suposición, es difícil pensar en eso. Gracias por ponernos, Retarnos, sí. por retarnos y poner esa inquietud y pensar en Sí. eso. No sé, tal vez que sé que como dice Frank, cabal, la vida tal vez a raíz de procesos y cosas se va madurando y dejamos de pensar en algunas cosas y empezamos a pensar en otras, ¿va? Pero tal vez en que mi familia y yo vamos a estar bien y pues Eso. no sé, eso me llenaría de mucha felicidad y paz. Wow. Sí, es que es una muy buena pregunta, mucho más que la primera, diría yo. Sí, está más complejo. Pero. Porque antes que Dios viniera y dijera, mira, ¿qué es lo que quieres para hacerte feliz? ¿Qué es lo que querés para Navidad, man? Imagínate. No, y es que sabes de tantas cosas que de verdad querés que te haría feliz Sí. y que Dios venga y que te diga, bueno, a ver, decime pues que Te lo voy a hacer realidad. Te friqueas, creo yo. Entonces Ajá, imagínate, de solo tantas cosas. hay una comparación de cómo vamos a reaccionar con el día que lo veamos, ¿verdad? Sí, no. Wow. No, si vienes y Dios te pregunta. ¿Qué? Primero, Dios, que no. Ajá. Te pregunta qué es lo que te haría. Yo diría poder conocer su voluntad.
poder conocer muy bien su voluntad, porque muchas veces nos cuesta poder descifrar su voluntad. Sabes que su voluntad está ahí para ti, que es buena, agradable, perfecta, pero muchas veces, ¿cómo sabes si esto es la voluntad de Dios? Necesitas mucho discernimiento, mucha cercanía para conocer su voluntad. Entonces yo le diría, Dios me diría, ¿qué necesitas para ser feliz? Yo diría, Dios, ayúdame a conocer tu voluntad, porque ahí yo sé tomar las mejores decisiones, y si sé tomar las mejores decisiones, el trayecto va a ser más fácil. Sí. Yo Qué profundo. lo que haría es que le diría a Dios: Lleva. toma tú. No, es broma. No. ¡La cebolla! Todavía queremos vivir un poquito más. Pero yo le diría: llévate tú todas mis preocupaciones. Eso te haría feliz. Eso me haría feliz. Ahora, es que esto no lo tenía preparado yo para mí. De hecho, no está en los escritos que están acá, sino que fue conforme iba dándose el programa que me vinieron estas preguntas a mi mente. Y decía como que, ahora te pregunta Dios a ti: ¿estás trabajando por lo que te hace feliz? La pusiste Ustedes al no. triple. Con permiso, me marcho. Con permiso, me voy a ir. Voy a orar Ha ahorita. empezado a llover. Sí. En mi caso, le diría que no. Sí. En mi caso diría que o sea, a cierto punto creo que también descuidamos, nos confiamos y descuidamos también en el proceso. Por más que lo deseemos, incluso por más que tengamos ese deseo, creo que llega ese momento donde nos acostumbramos y simplemente lo tomamos como una rutina y no como el propósito que hay que alcanzar. Y ahí es donde empezamos a dejar atrás el propósito y solo lo vemos como parte de la rutina, como algo que hacemos todos los días y como una responsabilidad. Yo tal vez no sé si va a ser el único pero siento que sí, que lo he trabajado. Bueno, Dios ha permitido eso porque me da la tarea de que el que se refleje no sea mi carne, sino Cristo, y que sea Jesús el que se refleje más, porque mi carne no puede replicar eso, es imposible replicarlo. Necesito morir para que Cristo nazca en mí y sea Él. Y lo vi ahorita con el luto de mi mami. Ahí me puede dar cuenta en dónde está realmente edificada la casa, porque en el momento de la crisis lo único que importa es en dónde está edificada la casa. Entonces, aún así, hasta puedo decir que disfruté el hecho de vivir el momento de entregar a mi mami al Señor, pasar por todo eso y todo lo que venía después. Aún así mi gozo ha estado firme y eso me ha agradado, porque me di cuenta que a pesar de un momento así, mi gozo sigue en pie, y veo cómo, y lo que la Biblia dice, que eso es obrar del Espíritu Santo. Entonces, porque mi carne obviamente pues está triste y tal, pero sí. Entonces creo que ahí me siento como feliz y agradecido de ir trabajando eso. Entonces, si la pregunta es esa, si hemos trabajado en felicidad, yo he trabajado en que mi carne no sea feliz, la verdad, sino que Cristo sea formado. Un ejemplo, rendirte completamente, su rendición total. Sí, del hecho de que, por ejemplo, tal vez un ejemplo, me peleé con alguien, la felicidad de mi carne cabal, la felicidad de mi carne es decirle un montón de cosas o regresar el doble o hacer mal. Esa es la felicidad de mi carne. Es la tendencia de todos. Ajá, sin embargo, decido que mi carne no sea feliz para que el que sea formado sea Cristo, y sea Cristo el que ponga la otra mejilla. Así es. Wow. Bueno, qué profundo. La cebolla. Estamos construyendo esa felicidad. Sí. Eso sería como la verdad, sí, es una pregunta muy existencial. Para todos, creo yo. Y el hecho de que se le haya venido ahorita en este momento, ese es Dios hablando. No se le haya venido. Nos está regañando, Oró a las 7 de la mañana para hacernos estas preguntas. Sí. Pero a través de ella Dios nos está regañando ahorita. Así como no es regañándonos. Es Dios inspirando su gracia. Dios motivándonos. Sí. Porque siento que muchas veces no nos dedicamos a pensar en que, sé los planes que Dios tiene para mí, pero no nos dedicamos a pensar, ¿soy realmente feliz
haciendo lo que a mí me gusta o haciendo lo que Dios quiere para mí. Porque nos dedicamos a hacer lo que a nosotros nos gusta, conforme nosotros queremos. Porque en mi caso, mi carrera no era algo que querían mis papás. Entonces yo dije como que, ok, Dios, siento hablando, porque yo la quiero, yo quiero esa carrera. Y yo estoy empecinada de que yo quiero esa carrera, pero si tú me dices, yo no la sigo. Sé tú dirigiéndome. Y fue Dios confirmando a mi vida a través de distintas personas que fueron muy notorias para mis papás. Y ya fue como que ellos dijeron, ok, se va a dar, va a ser tu carrera. Y he visto la mano de Dios en este primer semestre en mi carrera de una manera increíble. Y es de los planes de Dios. Muchas veces, no nuestros planes, muchas veces se tienen que unir a los planes de Dios. No al contrario, los planes de Dios se hagan a nuestro modo. Claro. Porque de ahí no sería la voluntad de Dios, sino sería nuestra voluntad, nuestros deseos. Y nuestra carnalidad nunca cesaría si Dios hiciera conforme nosotros queremos. Claro, es correcto. Y ese es el punto de los que buscan, de los que esperan. Pero no todos logramos obtener lo mismo. Muchas veces están en un mismo grupo, por ejemplo en una carrera universitaria. Todos esperan ser graduados, mas no todos lo logran por una u otra situación. Y es ahí donde nos damos cuenta de que el esperar no es solamente quedarnos sentados, no es solamente orar y decir, Dios, ok, aquí te entrego mi vida, sino trabajar por lo que yo quiero. Eso. Y ese es el centro a lo que yo quiero llegar. Sí. Cómo estamos trabajando para lograr obtener lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tremendo, me gusta mucho esa forma de poder ejemplificarlo, y creo que esto nos lleva también a poder llegar a la parte de final de este programa, al poder también nosotros llegar y concluir con algo muy significativo, y es que en medio de esos momentos en los que nosotros tal vez vamos buscando nuestra felicidad, es donde tal vez muchas veces nos llegamos a perder, donde muchas veces nosotros perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra base sólida, como bien lo mencionabas, Frank, que en medio de un momento difícil al final lo que cuenta es la base, en donde estamos fundamentados. Estamos fundamentados en la arena o en la roca. Entonces creo que eso es muy, muy prioritario, y que muchas veces perdemos nosotros como que el sentido o la dirección cuando nosotros empezamos a querer lo que nuestra carne quiere y no lo que Dios quiere para nosotros, o lo que Dios ya, mejor dicho, ya tiene preparado para nosotros. Y algo muy puntual que a mí me gusta mucho de la Biblia, y lo encontramos en las bienaventuranzas, que dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una invitación a que todos los días nosotros seamos los más necesitados de Jesús. No porque seamos unos grandes pecadores, muchas veces creemos eso. Es que como yo soy un pecador, soy el tomar acto de Jesús. No, en realidad todos tenemos esa necesidad, aunque tal vez tengamos una excelente relación con Dios, pero somos los que más necesitamos de Él. Y cuando nos damos cuenta de eso, es cuando la sala de espera se vuelve o se siente como un lugar confortable, como un lugar de aprendizaje, como un lugar de, yo sé que esto tal vez no lo entiendo, pero en su momento, en su tiempo, esto me va a ayudar, esto me va a llevar a poder ser una mejor persona, y qué mejor, a mejorar mi relación con Dios, a estar más conectado, que ese vínculo sea perfecto con Él. Creo que eso nos deja una gran enseñanza. Todo este tema de sala de espera es con esa finalidad, que podamos conocer más a Jesús a través de la espera, a través de la paciencia, a través de los momentos difíciles. Y creo que hemos estado llegando a esta finalidad, y antes de llegar al punto en el que todos damos nuestra conclusión, queremos orar para que todos los que nos escuchan, para que todos los que están ahí presentes puedan también darse cuenta de que la espera no es algo tedioso, no es algo que Dios lo hace para castigarte. Yo siempre lo digo de la siguiente manera: la sala de espera es como un examen. Es cuando Dios es el maestro que está ahí diciéndote no te copies, mira, tranquilo, mira, no saques el chivo, etc. Él sabe las respuestas, Él te podría ayudar en tu examen, pero Él solamente está viendo tu comportamiento en medio del examen, cómo vas a pasar esa prueba. Así mismo es Dios con nosotros, nos pone ese examen, nos pone esa prueba difícil, solamente está viendo cómo es nuestro comportamiento. Él pudiera ayudarnos,
pero el comportamiento determina si pasamos el nivel o no, si pasamos el examen o no. Entonces eso quiere Dios hoy en nosotros, que podamos fortalecer esa área. Y quisiera pedirte, Frank, que pudieras orar por todos los que nos están escuchando y que puedan también encontrar ese sabor de la sala de espera. Claro, muy bien. En Marcos 4:26 habla acerca del reino de Dios y Jesús trata de ilustrar el reino de Dios. Prácticamente Jesús le pone cara al reino de Dios para que nosotros podamos entender cómo es. Y dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y se va a dormir, y luego se levanta. De noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Eso es algo increíble, porque Dios nos llama a irnos a descansar, sí, mientras Él trabaja en esa semilla. Creo que muchas veces nosotros nos acostumbramos a los resultados y no a los frutos. Y los frutos llevan ese proceso. Cae la semilla, se forma raíz y luego brota. Así que, Señor, en esta noche, Padre, ayúdanos a poder esperar. Señor, ayúdanos a poder confiar en ti, Dios, que no sean por nuestras fuerzas, sino que sea el obrar del Espíritu en nosotros, Padre. Ayúdanos a morir a nuestra carne para que Cristo sea formado, Dios, y podamos poder esperar en ti, Señor. Ayúdanos a poder confiar en ti. Y, Señor, ayúdanos, Dios, a que nuestro cuerpo, nuestra carne insaciable, Dios, pueda tener paz. Y danos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios. Y que incluso hoy en la noche, Dios, podamos sentir tu Espíritu Santo mientras descansamos, Dios. Señor, como dice Salmos, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiado. No nuestras finanzas, no los exámenes, no el título universitario, no un trabajo, no un viaje, sino solo tú nos haces vivir confiados para que vivamos y durmamos bien. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por darnos eternidad en Cristo y por sobre todo, Padre, que la confianza puesta en ti, Dios, produce en nosotros paciencia. Y gracias, Señor, por entender que no es una meta, Señor. La santidad no es una meta, es el camino, Padre. Y gracias, Dios, ayúdanos a entender eso, Dios, que mientras nosotros estamos en la sala de espera, el reino de los cielos es semejante a eso, a esa semilla que cae y que nosotros no sabemos cómo, pero tarde o temprano va a germinar. Mientras nosotros en esa sala de espera nos vamos a descansar y a confiar en ti. Gracias, Padre, te amamos. En tu nombre, Señor. Amén y amén. No importa de dónde vengas ni a dónde vayas o dónde estés en este momento, detente y escucha esto. Aún no es tarde para regresar a Él. Vuelve hoy. Vuelve a casa. El Padre te espera. 107.1 FM. Continuamos con más de tu programa Sin Miedo al Éxito. Sin miedo al éxito. Ahora sí llegamos al momento de las conclusiones, de poder despedirnos. Agradecerte a ti por haber estado con nosotros. Así que vamos a arrancar aquí con Ana. Tu conclusión sobre este tema, ¿qué aprendiste? ¿Qué le dejas a toda nuestra audiencia? Pues yo lo que les dejo es, tenemos que trabajar por lo que queremos. Trabaja por ese milagro, ora, lucha por tu milagro, lucha por lo que más deseas, que Dios va a estar de tu lado. Yo hoy quiero decirte que no siempre se trata solo de cuánta paciencia tienes, sino de cuánta fe tienes, cuánto estás creyendo en lo que Dios está haciendo en tu vida y poner toda tu confianza en Él. Eso es lo único que Dios te pide, darle todo de ti y que dejes todo en sus manos, y de ahí en adelante notarás la diferencia, porque quien tiene el control no eres tú, porque al final de cuentas es el Señor quien te ha otorgado el honor de poder hoy trabajar para ese propósito, para ese momento en el cual Él te está preparando justo ahora. Y el silencio no quiere decir que Él te ha abandonado, quiere decir que solamente te está formando. Eso.
Yo solo los quiero dejar con esta cita bíblica, aprovechando Lamentaciones 3:25-26. Dice: bueno es a Jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y esta noche quiero dejarte con una frase que es: esperar no es para débiles, esperar es para perseverantes. Así que, queridos amigos, solo recuerda que el Señor es tu pastor y nada te faltará. Es buenísimo, gracias. Y yo también quiero dejarte con algo importantísimo, y es que al final la vida no se trata, la vida eterna, no la vida en este mundo, la vida eterna no se trata de quién llega primero. Muy bien lo entendemos con estos trabajadores que menciona la Biblia, yo lo menciono así, sino se trata de quien persevera, porque la palabra perseverar es muy diferente hasta el final, aún en los momentos difíciles. Así que no te rindas, mantente firme y recuerda siempre esto, que Dios o el reino de los cielos es semejante a los que somos pobres en espíritu, que busquemos en todo momento estar conectados con Él. Y tenemos también un reto para esta semana, para que tú puedas poner en práctica el tema de esta noche, puedas llevarlo en tu corazón y sobre todo también compartirlo a todos los demás. Así que te dejamos con este reto. Ok, primero tenemos que identificar lo que queremos, lo que estamos esperando, lo que tanto deseamos. Luego tenemos que orar por la paciencia, pero recordemos que orar por paciencia significa que vamos a ser tentados en esa área. Entonces, si vas a orar por paciencia, ten fe, ten esperanza en que Dios te va a ayudar a salir de ahí y vas a salir con más paciencia de la que entraste. Aprovecha tu temporada actual, sé tú mismo, disfruta tu tiempo con Dios, disfruta lo que haces en Dios. Deja de comparar tus tiempos con otros. Deja de verte y decir, ok, yo me estoy tardando más que esta persona. No. Tú te vas a demorar el tiempo que Dios tiene destinado para ti. Y confía en Dios en todo el proceso y Él te va a ayudar a salir adelante. Excelente, gracias por ese reto, Ana, y queremos despedirnos agradeciéndote por habernos acompañado en una edición más de Sin Miedo al Éxito. Gracias por haber estado con nosotros, invitándote a escucharnos el día viernes. Continuamos con más, volvemos con más a partir de las 7 de la noche y toda la programación de Alternativa que arranca de las 6 de la mañana hasta las 10:15 p.m. de la noche. Dulce, gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que no sea la última vez. Es la primera, pero no la última. Siempre que se pueda, bienvenida acá en Sin Miedo al Éxito. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bendición estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los que nos escucharon en esta noche. Claro, gracias por estar con nosotros. Y Frank, ya sabes, por favor, más veces que vengan con nosotros. Sí, por favor, aquí nos van a tener, Excelente, así que nosotros nos vamos, nos despedimos. Recuerda que en este programa hablamos mucho de éxito, es el tema de este programa, pero el éxito no es ser famoso, no es ser conocido, es oír decir a Jesús al final: yo te conozco. Estuvo contigo Jair Ramírez, Ana Jaques, Esther Casasola, Franklin Vázquez, Dulce España. y yo te presento a mi mejor amigo. Él es Don Eloy, el famosillo Don Eloy. Así que, como dice Don Eloy, ustedes se quedan y nosotros nos ¡vamos! Esto fue Sin Miedo al Éxito. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo